Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos. Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y también que debemos de conocer, que básicamente se refiere a lo que son los espaciados dentro de nuestras páginas web, ¿no? Y para ello, obviamente, dentro de las hojas de estilo, comúnmente conocemos con lo que son los margins y los paddings. De la misma forma, también nosotros podemos aquí utilizar esos margins y esos paddings. Bien, además también de aquello vamos a hablar acerca de los colores de texto y también lo que son los fondos que se pueden utilizar dentro de lo que es el framework de Bootstrap. Y por último también vamos a hablar acerca de los altos y anchos que podemos ir modificando en nuestras páginas web. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar. Simplemente como siempre les recomiendo, vamos a ir a lo que es nuestra parte de la documentación de Bootstrap, en la cual, bueno, básicamente aquí vamos a ir a la sección de Utilities, utilidades, y aquí, por ejemplo, podemos observar una opción que dice Spacing. Bien, entonces aquí básicamente la documentación es bastante clara, en la cual nos dice que yo para poder utilizar, por ejemplo, la propiedad margin, yo debería de hacer simplemente referencia a esta letra M. Y si quiero utilizar lo que es el padding, básicamente hace referencia a la letra P. Y como nosotros bien conocemos lo que son los estilos básicamente con CSS, sabemos que un determinado contenedor tiene cuatro lados, ¿no? Una que es la parte superior, otra que es la parte inferior, el lado derecho y también lo que es el lado izquierdo. Entonces para ello también podemos nosotros hacer la combinación básicamente de lo que son esos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para poder hacer referencia a lo que es la parte superior, o sea, un margen superior o un padding superior, entonces debería de combinar básicamente con la letra T. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo voy a hacer un margen, defino lo que es la letra M, y para hacer referencia simplemente a la parte superior, debería de combinar con la letra T. Si yo quiero para la parte inferior, entonces debo de utilizar lo que es la letra B. Aquí, si quiero, por ejemplo, el lado izquierdo o lado left, básicamente tengo que utilizar lo que es la letra S, y la letra E básicamente hace referencia a lo que es el lado derecho. Bien, hay otros también shorthands que básicamente nos van a servir, por ejemplo, que yo quiero hacer referencia al lado tanto izquierdo como también derecho a la misma vez. Bueno, básicamente si yo quiero hacer referencia, por ejemplo, al lado izquierdo y también al lado derecho, entonces yo puedo utilizar la combinación básicamente con la letra X, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, margin y coloco X a la vez, entonces simplemente voy a hacer referencia a que se pueda aplicar márgenes tanto en la parte izquierda como también en la parte derecha. Entonces eso básicamente podemos nosotros también utilizar. Otra cosa también que podemos utilizar es, por ejemplo, si hago referencia a la parte superior como también en la parte inferior. Entonces para ello nos dice que debemos utilizar esta letra I. Aparte de ello, también debemos de tomar muy en cuenta lo que son el tamaño, ¿no?, del espaciado que le vamos a dar. Si va a ser obviamente más amplio o más pequeño, entonces eso va a depender mucho de los valores que nos define básicamente el framework de Bootstrap. Entonces, por ejemplo, yo quiero aplicar un margin, un padding, puedo hacerlo desde el nivel 0 y hasta el nivel 5, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño de requerimiento que voy a ir obviamente observando, entonces puedo utilizar cada uno de estos valores. En otros casos también vamos a necesitar, por ejemplo, tal vez centrar algunos elementos. Entonces, otra forma de poder hacerlo, podemos utilizar lo que son la palabra o el valor automático, ¿no? Que básicamente es de manera automática colocar, ¿no?, por ejemplo, un margen izquierdo, un margen derecho, y obviamente de alguna manera tal vez centrar de acuerdo al valor que le estamos refiriendo. Bien, entonces eso es lo que podemos realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de la utilización de lo que son las clases con margin. Por ejemplo, aquí está definiendo la letra M para hacer referencia a margin. Y aquí está haciendo referencia a lo que es la X, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento, que hace referencia básicamente al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, ya aplicando aquí lo que es la propiedad, básicamente aquí le colocamos el valor, ¿no? Y aquí el valor, por ejemplo, aquí le está colocando que sea automático.
Entonces, de tal manera que este elemento lo que está haciendo es colocarse de manera centrada el elemento, ¿no? Entonces está afectando tanto un margen izquierdo como también un margen derecho. Entonces de esa forma podemos nosotros hacer la utilización de básicamente esta combinación de letras. Entonces, ahora lo que vamos a ir realizando es la parte práctica, la cual, bueno, simplemente les voy a pedir que puedan aperturar lo que es su Visual Studio Code, en la cual, bueno, tenemos esta estructura que habíamos ido trabajando, bueno, en las anteriores clases, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros básicamente nuestra plantilla, y aquí, por ejemplo, voy a simplemente crear dentro de la carpeta content un nuevo archivo HTML que, por ejemplo, va a ser denominada espaciados.html, y dentro de este archivo espaciado.html vamos a copiar simplemente lo que es este código, ¿no? Como una plantilla. Entonces aquí vamos a pegar, vamos a cerrar esto, vamos a bueno, guardar también este archivo. Vamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo vamos a colocar aquí que sea en español, aquí le vamos a cambiar el título que diga espaciados. Y bueno, aquí debemos de tomar muy en cuenta en tener bien enrutado o enlazado lo que es las hojas de estilo, ¿no? De Bootstrap. Entonces, si nosotros observamos, estamos dentro de la carpeta Content, entonces yo básicamente tendría que salir de esa carpeta Content y luego recién ingresar a la carpeta CSS para poder acceder ya al archivo del estilo de Bootstrap. Bien, lo mismo también tendría que realizar con lo que son básicamente el archivo de JavaScript, ¿no? De Bootstrap. Entonces, de esa forma, ya teniendo esta modificación, lo que podemos ahora realizar es, bueno, básicamente, por ejemplo, vamos a simplemente aquí, vamos a hacer alguna modificación también. Por buenas prácticas, habíamos dicho que debemos de colocar lo que es el container. También vamos aquí a definir lo que es una fila. Entonces aquí vamos a colocar un row. Y dentro de este vamos a colocar lo que es la columna, ¿no? Entonces aquí colocamos call de manera automática y aquí recién vamos a colocar lo que es ya nuestro contenido que vamos a mostrar básicamente en nuestra página web. Entonces aquí guardamos cambios, esto lo voy a ocultar de momento y bueno, si nosotros hacemos la prueba básicamente vamos a dar clic derecho y hacer el uso de lo que es nuestra extensión de OpenWeb Live Server. Entonces simplemente damos clic, ahí se nos va a aperturar ya lo que es nuestro contenido. Y por ejemplo, bueno, aquí podemos observar que tenemos un título que es Hola Mundo, en la cual está un poco apegado en la parte superior, ¿no? Y también incluso podemos hacer la utilización de los espaciados, ¿no? Con lo que son los margins o paddings. Entonces para ello simplemente vamos a afectar, por ejemplo, al elemento h1, en la cual vamos a utilizar el atributo class. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, la utilización de los margins, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un margin y quiero afectar, por ejemplo, al lado superior. Entonces, al lado de arriba, ¿no? Que es margin top. Y ahí definido ahí, obviamente, lo que es la clase, margin top, la propiedad. Y luego tengo que definir lo que es el valor, ¿no? Entonces, si recordamos, básicamente aquí podemos hacer, simplemente utilizar desde el nivel 0 hasta lo que es el nivel 5. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un nivel 5 para que se pueda notar ese espaciado que vamos a hacer a través de la utilización del margin. Entonces, si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador. Ahí podemos observar que se ha utilizado ya lo que es el margin, ¿no? Y en su máximo valor. Entonces, aquí yo también, por ejemplo, voy a utilizar el margin bottom para hacer referencia al margen inferior. Aquí, de la misma forma, voy a utilizar el valor de 5. Y ahí podemos observar que básicamente ya está afectado a esos dos lados, ¿no? Aquí también puedo hacer referencia, por ejemplo, al lado izquierdo. Entonces, para el lado izquierdo debemos de combinar con la letra S. Por ejemplo, también voy a aplicar 5. Control S. Y ahí podemos hacer que se ha dado un espaciado, ¿no? De básicamente de un valor de 5, lo que es el espaciado de margin. Entonces, de esa forma también podré utilizar obviamente lo que es el margin E, que básicamente es el margin right, el lado derecho, y colocarle 5, ¿no? Aquí si guardamos cambios, vamos a observar que no va a suceder nada por el tema de que no tenemos, ¿no?, contenido bastante amplio para poder, obviamente, mostrar lo que es el margin. Entonces, para ello, simplemente, bueno, esto puedo hacer, por ejemplo,
aquí puedo utilizar, por ejemplo, estos dos, que básicamente es el margin left y lo que es el margin right, ¿no? El left es con S y el right es básicamente con la E. Entonces, si yo guardo cambios, vamos a observar ahí, bueno, ahí tenemos el espaciado y aquí también ya tenemos un espaciado. Si por ejemplo aquí, si notamos, aquí básicamente voy a quitar esto. Si guardo cambios, ya tenemos un poco más amplio lo que es el texto, ¿no? Ahora, si vuelvo a tener la clase margin E, básicamente es el margin right. Entonces, si guardamos cambios, ahí podemos observar que tenemos ya un margen, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hacer el uso de lo que son básicamente los margins, ¿no? Estos margins son para poder dar un espaciado externo. Ahora, si yo quiero hacer un espaciado interno, entonces simplemente en vez de la M voy a reemplazarlo con lo que es P para hacer referencia a los paddings, ¿no? Básicamente esto va a tener espaciados internos. Entonces van a tener la misma función, simplemente que tienen obviamente diferentes conceptos, ¿no? Margin para espaciados externos y padding para espaciados internos, básicamente. Entonces, control S. Y ahí podemos observar que tenemos, bueno, la misma apariencia, ¿no? Pareciera como si fuera lo mismo, pero a la misma vez son diferentes los márgenes y obviamente los paddings que se está aplicando. Entonces, bueno, básicamente esos son lo que quería mostrarles. También podemos hacer, por ejemplo, referencia aquí de utilizar, por ejemplo, un estilo que vamos a colocar. Entonces, aquí puedo utilizar un atributo style y vamos a colocar simplemente un white que tenga 200 píxeles, ¿no? Y por ejemplo, en vez de utilizar estos dos, quiero hacer un poco más descentrado tal vez de este elemento. Entonces, bueno, básicamente puedo aquí, incluso aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a crear, en vez de afectar a lo que es nuestro hola mundo, aquí vamos a colocar simplemente una etiqueta div y aquí vamos a definir lo que es el mx y con un valor auto, ¿no? Aquí por ejemplo vamos a colocarle un contenido que diga texto centrado, ¿no? Y básicamente aquí también para poder tener ese efecto del centrado vamos a colocar un tipo de estilo para poder colocarle un ancho fijo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un white que sea por ejemplo 200 píxeles. Entonces con ello guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, podemos observar que tenemos nuestro texto ya de manera centrada, ¿no? Este elemento de manera centrada lo que es este div. Entonces de esa forma también nosotros podemos hacer el uso de lo que es este MX, ¿no? Entonces si yo quiero hacer un espaciado vertical también puedo utilizar lo que es el MY, ¿no? Pero para ello tendría que definir básicamente un alto para poder definir, ¿no? Para que se pueda notar lo que es el sentido de alineación vertical. Bien, otro concepto también que debemos de tomar muy en cuenta lo que son los colores. Entonces para ello, simplemente si vamos a la documentación de Bootstrap, vamos aquí a la parte de, bueno, aquí hay colors. Entonces, aquí básicamente nos dice los tipos de colores que podemos nosotros utilizar, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero aplicar a un texto determinado un determinado color, por ejemplo, azul, entonces debería de utilizar la clase TextPrimary. Entonces, para ello, si por ejemplo aquí vamos a hacer el uso, aquí por ejemplo vamos a dejar tal como está y aquí voy a colocar text primary, ¿no? Entonces de esta manera si guardamos cambios vamos al navegador, vamos a nuestra página que estamos haciendo de prueba, podemos observar que se está básicamente ya coloreando, ¿no? De ese color primario que nos ha definido aquí en Bootstrap. También podemos hacer este otro color que es básicamente un gris, ¿no? Entonces para poder definir eso, si vamos aquí, en vez de primary vamos a colocar secondary, ¿no? Secondary. Y siempre deben de tomar en cuenta que si queremos aplicar obviamente un color diferente al texto o al contenido de nuestro texto, entonces básicamente deben de colocar esta palabra text obligatoriamente, ya para hacer referencia al cambio de el texto que vamos a cambiar de color.
Y luego ya aquí recién simplemente combinamos con los colores que nos define Bootstrap, ¿no? En este caso, si guardamos cambios, vamos al navegador, vamos aquí a nuestra página de prueba. Podemos observar que ya tenemos un poco más gris, ¿no? Lo que es el texto a comparación del texto original que nos provee obviamente nuestros navegadores. Entonces aquí podemos hacer la prueba con Success, Danger, Warning, Info, Light, Dark para el color negro, Body que básicamente es el color negro, Mooded que básicamente es un color también gris, White para el color blanco y bueno, estos otros valores. Entonces, bueno, básicamente aquí en la documentación ya tenemos todos esos valores, ¿no? Esos colores que podemos ir utilizando. Entonces, bueno, básicamente, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una prueba más de que quiero, por ejemplo, colocar el color rojo. Entonces, para eso voy a utilizar la clase TextDanger. Simplemente estoy cambiando aquí el color, que es Danger. Con ese nombre lo han definido al color rojo. Entonces, si vamos, por ejemplo, a nuestra página de prueba y podemos observar que se está modificando ya el color. Bien, entonces los colores, vuelvo a recalcarles, es Primary, Secondary, Success, Danger, Warning, Info, Light, Dark, Body, Muted, White, Black 50, esto es un poco más claro, ¿no? Un gris claro. Y también tenemos aquí básicamente el color blanco, ¿no? Que es un poco más opaco, así lo podríamos definir. Entonces básicamente así es como podemos nosotros ir aplicando lo que son los colores en los textos. Ahora, ¿cómo aplicamos los colores en los fondos básicamente de los contenedores? Entonces para ello también podemos ir aquí a la documentación, en la parte de Utilities, y básicamente aquí se tiene una sección que es el Background. Entonces para el background, de la misma forma, ya conocemos los colores que es primary, secondary, todo aquello, ¿no? Simplemente lo único que cambia para poder colocarle al fondo es esta clase BG. Entonces en vez de text aquí, podemos definirle lo que es el BG. Entonces por ejemplo aquí puedo dejarle, digamos, en un color que sea white, color blanco, el texto que sea color blanco, pero voy a definirle un color de fondo. Simplemente le coloco la clase BG y por ejemplo voy a colocarle color azul. Entonces aquí colocamos BG Primary, control S, vamos a lo que es nuestro texto de prueba y ahí podemos observar que el fondo de este contenedor es de color básicamente azul, ¿no? Primario. Entonces si quiero cambiar de otro color, por ejemplo, que sea secondary, entonces si guardamos cambios, podemos observar que tenemos un gris, también podemos hacer por ejemplo un success. Entonces si guardamos cambios, este va a ser color verde, también el color por ejemplo amarillo. Entonces aquí colocamos warning, control S, hay color amarillo, también el color rojo, ¿no? Que es el danger, control S y color rojo, ¿no? Entonces así podemos nosotros ir combinando también de la misma forma. Simplemente aquí lo único que cambia, en vez de text podemos colocarle la clase BG, ¿no? Para hacer referencia a lo que es el background color. Entonces ahí podemos tener, bueno, diferentes pruebas, ahí nos da incluso los colores. También algo que podemos nosotros ir combinando es, por ejemplo, esta clase gradient, ¿no? BG-gradient. Entonces esto básicamente lo que va a dar es una apariencia como un degradado básicamente de nuestro contenedor. Entonces yo como aquí ya tengo definido lo que es básicamente el color del fondo, entonces para poder que tenga un degradado básicamente podría colocar aquí BG gradient. Y guardamos cambios. Y si vamos a lo que es nuestra página de prueba y podemos observar que tenemos ya un poco más de degradado, ¿no? En lo que es el tema de nuestro fondo. Entonces simplemente le colocamos esta clase para poder tener un fondo que sea con degradado. Bien, entonces eso básicamente es en cuanto a los fondos, ¿no? Simplemente, como bien les digo, los colores están preestablecidos aquí. Solamente es cambiarle la clase, ¿no? Si es texto, vamos a colocar text. Si es básicamente un fondo, entonces vamos a colocar BG, ¿no? Si vamos a aplicar un degradado, entonces colocamos BG gradient simplemente.
Y bueno, por último también podemos hablar acerca de, como habíamos indicado, de los anchos y altos de los elementos, ¿no? Entonces para ello simplemente vamos aquí a la sección de nuevamente utilidades. Vamos a ir aquí a la sección de sizing. Entonces simplemente damos clic. Ahí en la documentación, bueno, básicamente nos indica, ¿no?, cómo podemos hacer, por ejemplo, un ancho de 25%, de 50%, 75%, 100% y de manera automática. Entonces, para ello nos da aquí incluso la clase, ¿no?, cómo debemos utilizar para hacer referencia a los anchos, a los whites. Básicamente utilizamos la W guión y básicamente el valor del porcentaje que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ahí podemos observar de cómo podemos aplicar lo que son los lado ancho de los elementos, y también aquí tenemos cómo aplicar el lado alto, ¿no? De la misma forma que tiene aquí un alto de 25%, 50%, 75%, 100% y de manera automática. Para ello simplemente utilizamos lo que es la letra H, ¿no? Y de acuerdo ya a los valores que nos define básicamente en Moodle. Bien, entonces, bueno, si hacemos simplemente alguna demostración, por ejemplo, aquí mismo podríamos hacer eso, ¿no? Podríamos básicamente, a ver, en vez de colocar el estilo de esta manera, que no es muy recomendable colocarlo esto, entonces podemos hacer el uso de lo que es la clase, ¿no? Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, vamos a en principio colocar un color rojo que sea VG Danger, o incluso vamos a colocar un verde. De esta manera, si guardamos cambios, vamos al navegador, ahí podemos observar que tenemos de esta forma, ¿no? Ahí podemos observar que ya nuestro elemento está ocupando todo el 100% del ancho de nuestro contenedor. Entonces yo, por ejemplo, quiero que simplemente ocupe el 25% del ancho, ¿no? Si guardamos cambios, ahí podemos observar que ya ha ocupado simplemente el 25%. Yo quiero tal vez un 50%, entonces control S, 50%, quiero un 75%, entonces yo ocupo un 75%, y si quiero el 100%, entonces simplemente lo coloco de esta manera. Bien, entonces de esa forma podemos nosotros cambiando el ancho que básicamente va a tener cada uno de nuestros elementos. Entonces aquí yo lo voy a dejar con 25%, ¿no? Ahora, por ejemplo, a este también quiero colocarle un alto. Por ejemplo, aquí vamos a colocar un 50%. Entonces ahí podemos colocar 50%, si quiero un 25%, de esta forma, si quiero un 75%, lo tengo de esta forma, y si quiero, por ejemplo, un 100%, ¿no? Bien, entonces también ahí de manera predeterminada podemos nosotros ir colocando, ¿no?, el alto que queremos tener. Por ejemplo, ahí 25%. O simplemente puedo colocar y básicamente que sea automático, ¿no? Guardamos cambios y ahí está de manera automática. Bien, entonces de esa forma nosotros podemos ir cambiando lo que son el alto y el ancho de nuestras páginas. Ahora, algo también que es bastante importante que podemos también utilizar, por ejemplo, más que todo para las imágenes, es el max width, ¿no?, que es el 100%. Entonces colocar un máximo básicamente en nuestras imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí está haciendo una referencia a una etiqueta image, imagen, y está usando la clase básicamente que es m de max, o en este caso del máximo, y w que es width, ¿no?, un máximo ancho, le está colocando el valor de 100. Aquí de la forma, si queremos colocar para el alto, entonces también podemos hacer de esa forma, ¿no? Colocar max, básicamente hacer al máximo referencia, y h, que hacía referencia a lo que es al alto, ¿no?, del contenido. Entonces de esa forma nosotros podemos ir utilizando lo que son esos elementos. Bien, y también algo bastante importante que también podemos utilizar es, por ejemplo, el viewport width, que básicamente es la V y combinado con la W, ¿no? Y aquí también V combinado con lo que es básicamente la H. Entonces aquí si por ejemplo, a ver, vamos a hacer referencia al viewport height de esta forma, guardamos cambios, vamos a ir a nuestro contenido y podemos observar que está aplicando, ¿no?, el viewport height básicamente de 100.
También podemos colocar el viewport white, que va a ser también 100, por ejemplo. Guardamos cambios, ahí podemos observar que ya tenemos un ancho que básicamente trata de ocupar toda la pantalla, ¿no? Toda la pantalla. Esto es a veces bastante útil cuando nosotros queremos hacer que una determinada imagen ocupe toda esta pantalla, ¿no? Toda esta pantalla. Entonces, para eso podemos usar el viewport height o el viewport width, básicamente, ¿no? Entonces, esto yo lo voy a quitar un momento y lo vamos a dejar como lo tenemos hasta este punto. Y bueno, prácticamente eso sería todo. Como siempre les indico, bueno, siempre colóquenlo en práctica todo lo que estamos aquí aprendiendo y los veo en un siguiente video.